Un saludo muy cariñoso, queridos amigos. Soy Carlos Manero Cano, director general de Fundación Medjugorje 2000, compartiendo mensajes inéditos y experiencias inéditas que muy poca gente conoce relacionadas realmente con Medjugorje. Conocer el verdadero corazón de Medjugorje es adentrarnos en el mismo corazón de la Santísima Virgen María, en la sencillez y en la humildad. Y el día de hoy nada menos habremos de compartir con ustedes con todo cariño lo acontecido el primer día de las apariciones, miércoles 24 de junio, Día de Santiago Apóstol, fiesta parroquial en Medjugorje, y también compartiremos de alguien en quien nadie ha reparado nunca ni ha preguntado, alguien llamado precisamente Marinko Ivankovic, quien el primer día de apariciones estuvo muy al cercano a los videntes de Medjugorje, y ese mismo día inclusive Marinko dio un aventón a Mostar, tanto a Vicka Ivankovic y a María Pavlovic. Antes de iniciar con este contenido inédito, queremos invitarlos a todos, por favor, a que se suscriban a nuestro canal, nos regales un like, active la campanita de notificaciones y nos sigas en todas las redes sociales, además de volverlos a invitar para la 116ª peregrinación del 27 de noviembre al 12 de diciembre del 2023. 3 países, Italia, Croacia y Bosnia, 16 días maravillosos, con un muy buen descuento en este momento que hemos logrado conseguir con la línea aérea Air France, para que puedan todos acompañarnos en este formidable y extraordinario viaje al corazón de María en Medjugorje. Comuníquense por favor al +52 55 31 84 80 81 o escríbanos al mismo número que es WhatsApp o al +52 55 55 62 49 16, oficina de la Fundación. Iniciemos relatando a ustedes un poco el lugar de las apariciones, donde empezó todo, que cambió y transformó completamente al mundo entero. Fue en el Monte Podvordo, que está situado en la aldea de Biakovići, pegada a la parte norte de Medjugorje. Se encuentra a solo 2 kilómetros, separado precisamente de la iglesia de Santiago Apóstol, situada a su vez en el corazón de Medjugorje, lo que hace que se necesita aproximadamente media hora para alcanzar las faldas del monte a pie. Quienes hemos ido a Medjugorje sabemos que en ese caminar de Santiago Apóstol al Monte Podvordo en Biakovići nos encontramos y nos cruzamos con pequeños grupos de peregrinos, siempre andando con expectación hacia la colina conocida hoy como la Colina de las Apariciones o Monte Podvordo. Algunos van de camino y otros están de regreso, más curiosamente casi todos portan un rosario en la mano. Esto, aunque no lo crean, queridos amigos, quien no ha ido a Medjugorje cuando vamos por primera vez, es un hecho extraordinariamente inusual, ya que en el resto del mundo nadie lleva un rosario en la mano. Sin embargo, es en Medjugorje una costumbre, un hábito general que no avergüenza a nadie. Desde los niños que van a la escuela primaria hasta los adultos que están trabajando en el campo, todos portan un rosario. Digamos más bien que esto es un acto natural y no es por ello extraño ver a gente entrando en las tiendas con rosario en la mano o colgados del cuello, o simplemente pasando sus bolitas entre los dedos de una mano mientras oran, ensimismados en su paseo. En aquel entonces en Medjugorje no había casas de huéspedes ni hoteles, ustedes saben. Hoy yo mismo suelo recordar esa imagen cuando camino por Medjugorje. Aquellas primeras casitas humildes que inclusive me tocaron ver a mí, que salpicaban cada calle en aquellos años, con sus patios y jardines llenos de enredaderas y plantas de tabaco. Yo añoro mucho aquellos rostros de buenas gentes que jamás soñaron vivir algo tan inusual como les tocó vivir en Medjugorje, tanto a ellos como a sus familias y a su pequeña aldea. Un lugar remoto en Bosnia-Herzegovina, en lo que nunca se sospecharía que algo así cambiaría de un plumazo el humilde lugar hasta convertirse en el centro espiritual más importante para el mundo entero. Porque Medjugorje, que significa traducido al español entre montañas, desde ese extraordinario día sufriría un antes y un después en la vida, no nada más de los que vivían ahí, sino de millones de personas de los más recónditos rincones del globo. Hay una persona de quien nadie ha hablado, pero es también un factor, un elemento importantísimo en el momento de las apariciones. Es precisamente el matrimonio de Draga y Marinko Ivankovic, quien en esos primeros días de las apariciones tuvieron mucho que ver en Medjugorje, sobre todo aquel día en que Marinko dio un aventón a Mostar, a Vicka y a María Pavlovic. Marinko Ivankovic es sin duda una de las personas más esenciales en aquellos primeros días de las apariciones en Medjugorje. Estuvo con los chicos sin descanso, acompañándolos cada día en la subida al Monte Podvordo y también en la bajada. Los ayudó a trepar por las afiladas y resbalosas rocas, los protegió y fue capaz de conversar sobre todo lo acontecido con cada uno de ellos. Tuvo
Marinko una cercanía muy parecida a la que tuvieron en un pequeño grupo de adultos que vivieron la dicha de estar muy cerca de los videntes, de los 6, inclusive tanto como los padres de los mismos chiquillos. Los niños, a todo esto, no descansaban. Cada día, desde aquel inolvidable 24 de junio de 1981, se reunían con nuestra Santísima Madre en Viakovichi, esa pequeña quinta aldea que pertenece a la parroquia de Medjugorje, en tierras herzegovinas. El buen Marinko trabajaba en un garaje de reparación de automóviles en Mostar, cuando iniciaron los acontecimientos sobrenaturales en la pequeña aldea en el verano del 1981. ¿Qué hacía Marinko diariamente? Acudía temprano en su coche al garaje de reparación en Mostar, pequeña ciudad que se encuentra a unos 40 kilómetros de la aldea de Medjugorje. Marinko solía llevar en su automóvil a vecinos que por motivos laborales también necesitaban transporte, o a niños que debían acudir a Mostar para atender la escuela, no teniendo otro medio para llegar a ese destino. En la mañana del segundo día de las apariciones, el 25 de junio del 81, curiosamente Marinko había ido a Mostar con su esposa Draga, acompañados por Betsky Vankovic y María Pavlovic. Esto fue el segundo día de las apariciones. Este par de muchachitas vivían en las calles vecinas a su hogar. Ambas, Betska y María Pavlovic, habían sacado muy malas notas en el colegio, por lo cual se veían obligadas a regresar a Mostar en verano para recuperar el pequeño retraso escolar que estaban sufriendo. Ese día, pues, Marinko tuvo un encuentro algo hermosísimo con este par de muchachitas que hoy son videntes de Medjugorje. Marinko nos comparte con gran emoción que ese día su rutina comenzó a las 5 de la mañana, hora en que solía arrancar hacia el trabajo. Marinko era dueño de una minivan Volkswagen, en la cual, como he dicho, solía dar aventón a muchas personas rumbo a Mostar. El tráfico era muy escaso en los años 80 y así no eran pocas las veces que la furgoneta se llenaba de vecinos de Medjugorje para dirigirse a Mostar. Cabían a veces hasta 15 personas en el mismo lugar. Esa mañana, nos platica Marinko, Betsky y María fueron sus pequeñas acompañantes, pues tenían que recuperar exámenes en la escuela de verano, y justo cuando pasaban por delante de la iglesia, a María no se le ocurrió otra cosa más que exclamarme: «Marinko, escúchame, anoche vimos Betsky y yo a la Virgen María». En ese momento, Marinko la miró de soslayo. «Pero muchachita, ¿a qué estás jugando?», le reñí muy enojado. «¿Es esto lo que te enseña tu madre? Eso no se dice». No fui yo quien la vio, sino más bien Betska. Betska en ese momento se quedó sonrosada al escuchar a María que le decía Marinko. Betska callada, sentada detrás de su asiento, mientras su esposa Draga, la esposa de Marinko, sentada a su lado, le dirigió una sorprendente mirada. Marinko frunció enojado el ceño. «Pero vamos a ver, Betska, a ver, ¿es cierto lo que está diciendo María Pavlovic?». Betska miró con timidez al conductor, se encogió de hombros y contestó: «Sí, sí la vi». «Dime inmediatamente», le dijo Marinko, «lo que viste y dónde la viste», exclamó en ese momento ya muy enojado. En ese momento Betska la miró confundida. Se rascó la cabeza con un dedo agitando y comenzó a relatarle lo acontecido la tarde anterior. «Bueno, quiero que sepas», dijo Betska. «Verás, en la tarde de ayer, la hermanita menor de María Pavlovic, Milka, había recibido la orden de su mamá de ir por el rebaño de ovejas y traerlos al cercado. Pero dio la casualidad de que se tropezó por el camino con dos muchachitas del vecindario que son Mirjana e Ivanka. Estaban a los pies del monte Podgorod agitadas, haciendo aspavientos y afirmando que acababan de ver a una mujer muy hermosa. En ese momento se dieron cuenta de que era la Santísima Virgen María». Betska fue más a fondo. Dio exactamente el lugar donde pudieron ver a la Gospa la primera vez, que es más o menos un lugar donde está actualmente situada la comunidad cenáculo de Sor Elvira. Ivanka, de pronto, dio un respingo y exclamó, señalando hacia unos 100 metros más arriba: «Mira, Mirjana, la Virgen María está en pleno cerro, está en el Podgordo». En ese momento dijo Betska que Mirjana levantó una ceja, le dio un empellón y le riñó: «¿Qué, tú estás loca o estás tonta? ¿Qué te pasa? No se juega con Dios y mucho menos con su madre». Marinko empezó a creer en ese momento lo que Betska comentaba, y al día de hoy Marinko recuerda con suma alegría la alegre explicación que Betska había dado de ese primer día de apariciones a sus dos amigas. Ivanka, quiero que sepan, fue la primera en ver a la Santísima Virgen María ahí en Medjugorje. Mirjana vio a la Virgen tras Ivanka,
y ambas bajaron presurosas hacia el pueblo en donde se toparon con Bitska. Esta había huido hacia la falda del monte pocos minutos antes, tropezándose a sí mismo con dos muchachos, ambos de nombre Iván. Nada más dejarles atrás, Bitska decidió subir de nuevo hacia el monte, pero esta vez en compañía de otro pequeño grupo de chicos que como ellos temblaban de temor al observar a una mujer envuelta en luz en el monte Podbordo. La misma Bitska comentó inclusive a Marinko que ella tuvo mucho miedo cuando vio por primera vez a la Virgen. Corrió Bitska a tal velocidad, dice ella, monte abajo, que perdió sus guaraches, sus chanclas. Dice Bitska, en este momento ya con alegría, que ese primer día entró en su dormitorio en su casa como un torbellino y se puso a rezar como loca. Enseguida notó cómo la paz empezaba a reinar en su corazón, por lo cual Bitska decidió regresar. Encontró en ese momento en el mismo lugar a los mismos chicos. Ahora estaban ahí Ivanka, Mirjana, Milka y los dos Ivanes, observando absortos cómo la Virgen llevaba en sus manos al niñito Jesús, a quien cubría y descubría con su velo. Los dos Ivanes a los que hago referencia en este momento eran Iván Ivankovic, de 20 años, y por tanto el mayor del grupo, quien estaba ese día en el monte Podbordo y quien solo pudo ver a Nuestra Señora ese único día de su vida. El otro Iván Dragicevic, quien desde ese momento hasta el día de hoy se convirtió en uno de los 6 videntes permanentes de Medjugorje. Por tal motivo, también comentar con ustedes, iban a ser en total 8 videntes, Milka e Iván. Iván Ivankovic ya no quiso regresar al día siguiente y Milka tuvo que cumplir con las labores que su madre le encargó y nunca más volvió a ver a la Virgen María. Dice Bitska, la Virgen nos indicaba con un movimiento de su mano que nos acercáramos, pero ninguno de nosotros se atrevió a acercarse en ese primer atardecer. Bitska, respondió Marinko en ese momento, sí te creo, pero quiero ser honesta contigo, Bitska. De haberme dicho esto Iván Dragicevic, que vio a la Gospa, le hubiera dado 1000 veces más crédito a él que a ninguna de ustedes, las chicas del pueblo. Su afirmación se basaba, la que decía Marinko sobre Iván, en que conocía perfectamente bien la personalidad de Iván Dragicevic, más que ninguno de los muchachos del grupo, ya que este jovencito era tímido, humilde y muy sereno de corazón. Cuando saludaba inclusive a los hombres, recuerda Marinko en Medjugorje, se afanaba en el campo. El muchacho siempre miraba de soslayo, musitaba un leve «Bendito sea Jesús» y se sonrojaba hasta las cejas a causa de su voraz timidez inclusive con las muchachas. ¿Qué fue lo que pasó además? Platica Bitska. El 24 de junio del 81, fiesta de San Juan Bautista, también Mirjana y Ivanka estaban en el Podbordo. Cayó aquel año en miércoles, como he comentado, y como sucedía en todas las comarcas de Herzegovina, ese día era considerado como día festivo, lo cual permitía no acudir al trabajo y así todos los jóvenes y mayores del pueblo se podían permitir pasar el día trabajando con placidez en los campos, en donde muchas familias eran propietarias de pequeños videos y tierras dedicadas a la plantación de las hojas de tabaco. Esa soleada mañana, también Mirjana Dragicevic se levantó muy contenta. Nadie le iba a importunar y pidiéndole que fuera a bregar en los campos de tabaco. Mirjana estaba muy feliz, pues había comenzado sus vacaciones estivales y se alojaba en el hogar de unos tíos, ya que ella vivía en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. De los 6 videntes es la única que venía de otro lugar. Le encantaban esos veranos a Mirjana junto a sus familiares, los cuales esperaban con ilusión cada final de curso, soñando con disfrutar de todo lo pequeño y hermoso que le pudiera ofrecer el verano en Medjugorje. La casa de su amiga Ivanka Ivankovic, estaba junto a la de sus tíos, y ya habían planeado desde el día anterior pasar ese día juntas. Llevaban tiempo sin verse y las dos, Ivanka y Mirjana, tenían ganas de charlar, compartir sus cosas de jovencitas en la intimidad del campo, lejos de las casas para que nadie las pudiera importunar. Platica Mirjana que Ivanka y ella ansiaban estar un rato solas para chismorrear sobre todas las cosas de chiquillas y compartir los avatares vividos durante el año de soledad. Pues llevaban tiempo sin verse y mucho era lo que deseaban compartir tras su llegada desde Sarajevo. Dice en ese momento Mirjana, se encaminaron hacia el pie del monte Podbordo, conocido como el monte ahora de las apariciones, y se pararon unos minutos frente a la casa de Bitska por si le apetecía a ella unirse junto con ellas. La invitaron, sin embargo, Zlata les dijo en ese momento que estaba durmiendo, ya que había tenido que cumplir las tareas que tenía que realizar en Mostar,
por el retraso que traía en la escuela. En ese momento entonces le dijimos que por favor le avisaran cuando despertara que habían pasado a buscarle. Mirjana recuerda que en ese momento caminaron y se pusieron a charlar comentando la durísima tormenta. Inclusive fíjense que había azotado poco tiempo antes nuestra comarca, Medjugorje, mientras estaban rozando el pie del monte Podbordo. Había sido esa tormenta muy violenta al grado tal que un rayo cayó fulminando el tejado de la oficina de correos ahí en Medjugorje y achicharró todas las líneas eléctricas, dejando a Medjugorje aislada del resto del mundo, y esto sucedió precisamente el día anterior al inicio de las apariciones. Platica Mirjana con añoranza que estuvieron platicando inclusive todo lo que habían vivido durante esa etapa escolar ese año, los nuevos amigos que habían hecho, la moda de último momento y sobre todo de cosillas de adolescentes. Pero sobre todo su conversación se fue nublando por los recuerdos del reciente fallecimiento de la mamá de Ivanka Ivankovic, su mamá de nombre Yagada, quien los había dejado tan solo 2 meses antes de que iniciaran las apariciones tras padecer una muy rápida e imprevista enfermedad. Había sido un alma muy buena, todos la querían ahí en Biakovichi. Ella, Yagoda, no se quejó de su enfermedad nunca y acogió su sufrimiento, dice Mirjana, con paciencia. Ivanka ese día, cuando íbamos al monte, iba de luto tal y como es costumbre en Bosnia-Herzegovina, cuando fallece algún familiar o algún ser querido cercano. Recordamos que Ivanka estaba muy triste. Ese día, 24 de junio, sus ojos portaban los trazos de la pena, de las lágrimas y del dolor, por lo cual Mirjana pensó que ese paseo, acompañado por esa brisa veraniega, aliviaría un rato, al menos su pesar. Pronto vi que así era cuando comenzó, dice Mirjana, a sonreír levemente conforme empezaron a platicar de sus cosas de la escuela. En esos años y en esa preciosa zona aún no había ninguna casa construida, quiero que sepan. Esa zona estaba completamente vacía, llena de piedras y peñasquillos. Además, el cerro no estaba desmontado, está lleno de abrojos, de matorrales, no como está ahora en estos tiempos. Así que, pues, cuando nos cansamos, decidimos, dice Mirjana, sentarse un rato a los pies del monte Podbordo. Ivanka se sentó de forma que podía mirar la parte superior del monte, y yo, Mirjana, me senté precisamente al contrario, enseñando mi espalda al monte Podbordo. Ahí sentadas platicando, de un minuto a otro de pronto, Ivanka me dice: «Me parece, Mirjana, que estoy viendo a la Gospa, a la Virgen en el monte». Sé que eran aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde. Ivanka no dejaba de fijar su mirada en un punto preciso en el monte Podbordo y con voz serena repitió otra vez: Creo que estoy viendo a la Virgen María». Eso fue precisamente lo que ella dijo. Yo no miré, dice Mirjana, pues en mi cabeza no me entraba una idea semejante. Era un disparate pensar eso, era imposible. Nosotros nos habíamos creado en una Yugoslavia comunista, una Yugoslavia en la que no se nos enseñaba absolutamente nada de religión, de apariciones, la Virgen María. Yo venía de un lugar llamado Sarajevo, la capital de Bosnia. Nuestros papás nos habían enseñado a orar, especialmente sí a rezar el rosario, que orábamos en familia todas las noches. Asimismo también quiero que sepan, dice Mirjana, acudíamos a misa, pero la verdad es que no nos hablaban mucho de la fe verdadera. Nuestra vida, dice Mirjana, de fe estaba limitada a llevarla en el corazón de forma particular y privada. El temor siempre latía bajo la amenaza, por lo que no era común hablar de esos temas en el colegio, mucho menos de religión, o nos meteríamos en problemas con los profesores y hasta con las autoridades comunistas. Así que nunca oí hablar de lugares marianos, quiero que sepan, como Lourdes o Fátima, o menos Guadalupe. Ni siquiera sabía que la Virgen María se podría aparecer en alguna parte y sobre todo mucho menos entre nosotros. Tan solo sabíamos que ella estaba en el cielo y que debíamos honrarla y venerarla con todo el corazón. Así que cuando Ivanka me dijo en ese momento: creo que veo a la Virgen en el monte, ni siquiera perdí el tiempo para girar la cabeza y hasta le contesté con cierta rudeza y grosera: venga pues, mira nomás. Como si la Santísima Virgen María no tuviera que hacer algo más importante que aparecérsenos a ti y a mí, precisamente aquí en el monte Podbordo. Es más, me levanté medio molesta en ese momento porque a nosotros se nos había enseñado nunca, de alguna forma, a jugar con Dios y mucho menos nombrarlo en vano. Dios para mí, dice Mirjana, no era una broma.
era algo muy serio que debíamos de respetar con honda dignidad. Un ejemplo, si se nos escapaba a nosotros un "ay Dios mío", recibías de parte de papá o de mamá o de tu abuela una reprimenda, quien en ese momento te aclaraba de inmediato que estabas tomando el nombre de Dios en vano, y por tal motivo vergüenza te debería dar. Así que cuando Ivanka me dijo semejante disparate de que estaba ahí la Virgen, me molesté tal como si hubiéramos cometido una falta de respeto o algo peor. Marinko continúa diciendo cómo Mirjana le platicó, bajó hacia el pie del monte Podvoro con cierta incomodidad y molesta, ensimismada en sus pensamientos, pero que al llegar a vislumbrar la primera casa, se sintió invadida de un deseo irrefrenable de regresar de inmediato a ese lugar. Su corazón le llamaba a volver sobre sus pasos con una fuerza tal que no pudo más que girarse y comenzar a andar rápidamente hacia donde había dejado a su amiga Ivanka plantada. Y ahí, en ese mismo punto, encontró a una Ivanka en un estado semejante al suyo propio. Desde que había regresado de Sarajevo, se había percatado de lo pálido que estaba Mirjana. Mirjana nunca tomaba el sol en Sarajevo. Y sí, al llegar ante Ivanka, quien tenía un color rozagante, un color tostado por el sol, estaba tan pálida como estaba en ese momento Mirjana que venía de Sarajevo. Vuelvo a repetir, vi que estaba completamente pálida en ese momento Ivanka. Sin embargo, en ese momento Ivanka me clavó la mirada y me dijo: "Por favor, mira ahora, por favor". Entonces, reuní la fuerza necesaria para mirar hacia arriba y entre las rocas logré ver a una mujer vestida con un traje largo gris que cargaba a un bebé en sus brazos. No pude verle la cara, como tampoco las del niño. Todo en esa visión era extraño. En aquellos días no existía, quiero que sepan, el camino tan delimitado que hoy existe para subir y que suben miles de peregrinos al monte Podvoro. En aquel entonces todo eran rocas abruptas, eran matorrales, no se podía subir por ningún lado. ¿Cómo de pronto una mujer con un traje largo estaba en ese lugar? ¿Cómo pudo haber subido con ese vestido largo entre la maleza y las rocas? Esa bellísima mujer de traje largo sostenía entre los brazos a un pequeño bebé. Dice Mirjana: "No puedo describir las infinitas sensaciones de todo lo inimaginable que de pronto explotaron en su corazón. Miedo, confusión, admiración, dudas. ¿Estaba yo viva?", se preguntaba. ¿Y si me había muerto? Aquello fue tan sobrecogedor que mi entendimiento comenzó a gritarme: "¡Corre, corre, corre!". Y eso fue precisamente lo que yo, Mirjana, hice: echar a correr. ¿Qué otra cosa podía hacer si todo en mí era confusión? Cuando llegué de pronto a mi casa me encontré con mi abuela, a quien de inmediato le comenté que acababa de ver a la Santísima Virgen María. "Abuela", le grité, "he visto a la Virgen María". Mi abuela me contestó: "Haz el favor de coger tu rosario, te metes en tu cuarto y rezas al Señor y deja a la Virgen María en el cielo, que es donde debe de estar". Mirjana entonces, dice, se quedó en silencio. No tenía fuerzas para explicar todos los detalles que había visto. Tan solo deseaba estar sola y rezar, pues sabía que solo así encontraría la paz que tanto ansiaba tener. Todo ese torbellino de sensaciones alarmantes que vibraban en su interior estaban ser calmadas tan solo con la oración. Así que, dice Mirjana, pasó toda esa primer noche, ese 24 de junio, orando al Señor, rogándole que le ayudara a entender lo que le estaba sucediendo. Pues bien, queridos amigos, ¿qué les parece la sencillez, la ternura, el amor de María, la forma en que se fue revelando poco a poco en los videntes de Medjugorje? Nadie nunca habla de Marinko Ivankovic, quien en esa mañana llevó a Betska y a María Pavlovic, y que fue precisamente María Pavlovic quien echó encima a Betska diciéndoles que ella fue la que vio a la Virgen María. Betska se sonrojó completamente y tuvo que enfrentar y decir la verdad. ¿Y qué tal Mirjana en ese momento? ¿Y qué tal Ivanka, que había muerto su mamá 2 meses atrás y que, por cierto, quiero adelantar algo? El último día que Ivanka Ivankovic tuvo las apariciones diarias, el último día en que recibió el 10º secreto, Ivanka recibió algo muy hermoso de la Gospa. La Gospa le dijo: "Hoy será el último día que me ves diariamente, me verás únicamente el día 25 de junio hasta el día de tu muerte, pero quiero darte un regalo. ¿Qué deseas?". Ivanka le dijo en ese momento: "Quiero ver a mi mamá". En ese momento, Yagoda apareció a un lado de la Virgen María y la Gospa y Jesús permitieron que Ivanka pudiera abrazar a su madre con todo el corazón, quien le dijo: "Estoy en el cielo
con la Reina de la Paz. Queridos amigos, si este contenido ha tocado tu corazón y te está moviendo para conocer más a fondo el corazón de María, conocer a detalle todo lo que sucedió en los primeros días de las apariciones, te invitamos a que sigas todo ello en nuestro canal de Medjugorje con Carlos Manero Cano, donde iremos avanzando poco a poco en la historia de los primeros días de apariciones para que puedas vivirlo plenamente, para que te imagines tú estar en ese lugar y pedirle a la Gospa que toque tu corazón y te llene de amor y de misericordia. Es la Madre de la Misericordia. Te invito a que continúes con nosotros en esta serie de videos que estaremos subiendo en nuestro canal Medjugorje con Carlos Manero Cano. Te invitamos con todo gusto a que por favor te suscribas al canal Medjugorje con Carlos Manero Cano, actives la campanita de notificaciones, nos regales un like y lo compartas con toda aquella gente que quiera conocer de la Reina de la Paz. Nuestro canal ha ido creciendo poco a poco, estamos llegando ya a los 81,000 suscriptores en menos de 4 meses. Queremos dar testimonio del amor de la Virgen María. Queremos cuidar la pureza del mensaje como prometimos a Monseñor Aldo Cavalli y personalmente un servidor a San Juan Pablo II, del que tuve una amistad personal. Te invitamos pues a que nos sigas en todas las redes sociales y también te invitamos a que nos acompañes en la última peregrinación que Fundación Medjugorje llevará a cabo este año. La última de este año será la 116ª peregrinación del 27 de noviembre al 12 de diciembre. 16 días inolvidables de viaje acompañado por uno o dos sacerdotes, irá al frente del grupo como siempre Carlos Manero Cano con la promesa que hizo a la Gospa y también al Santo Padre San Juan Pablo II con quien tuvo una grata amistad. Estaremos 16 días maravillosos en Italia, Croacia y Bosnia. En Italia estaremos en Roma, estaremos en Ciudad del Vaticano, estaremos también en las catacumbas de San Calixto y 2 días en Asís con Carlo Acutis y San Francisco. Y además de ello 9 días y medio en Medjugorje. Llámanos, por favor, escríbanos al WhatsApp más 52 55 31 84 80 81 o comunícate directamente a nuestras oficinas al más 52 55 55 62 49 16. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos encomendamos a sus oraciones.